La llegada de los rover a Marte ha sido un gran paso en la exploración del planeta y contribuye a que cada vez estemos más cerca de conseguir la respuesta a la pregunta más importante: ¿hay vida en Marte? En el caso de que encontrásemos vida en Marte, esta sería probablemente bastante elemental. Serían probablemente microorganismos y quizás más bien fósiles que vivos, aunque esto no se sabe con seguridad. El tiempo que Marte dispuso con unas condiciones favorables para la vida fue mucho más limitado que en la Tierra. Pensemos que en la Tierra han tenido que pasar más de 3.500 millones de años para que se desarrollaran vida compleja, como por ejemplo los dinosaurios o nosotros mismos. Entonces probablemente la vida que se desarrolló en Marte sería bastante elemental. Misiones científicas como las de los rovers Curiosity o Perseverance tienen entre sus objetivos buscar vida en el planeta rojo. Lo hacen siguiendo el rastro de uno de los elementos más fundamentales para que se produzca: el agua. El investigador de la Universidad de Zaragoza, Ángel García Arnay, ha aportado nuevas pruebas y datos de los antiguos lagos marcianos próximos a la zona de estudio del Curiosity, considerados unos de los lugares con mejores condiciones para albergar vida. El hecho de que haya evidencias de antiguos lagos es muy relevante para la potencial habitabilidad de un planeta, ya que cuando buscamos vida en otro planeta utilizamos la Tierra y la vida en la Tierra como analogía. Entonces, si la vida en la Tierra no se puede entender sin la presencia de agua líquida, que encontremos agua líquida, evidencias de agua líquida, ya sea presente o pasada en otro cuerpo del sistema solar, es fundamental, ¿no? De ahí el interés. Estos lagos serían mucho más inhóspitos que los terrestres, más áridos y salados, pero quizá bajo la densa capa de hielo que los cubriría, alberguen la respuesta a si estamos o no solos en el universo.